Hola niños, qué alegría volvernos a encontrar un domingo más. Les envío besitos y abrazos. Y les invito a que podamos conversar con nuestro Dios a través de la oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este hermoso y maravilloso día que tú nos has dado, donde nos permite, Señor, conocerte un poquito más a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu fidelidad y te pedimos, Señor, que nos ayude a comprender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados niños, damos inicio a la lección de hoy que nos permite saber cómo y por qué José puso a prueba el corazón de sus hermanos. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en la Biblia, allí en Génesis capítulo 42 y capítulo 43, donde vemos que después de disfrutar Egipto 7 años de abundancia, llegó los 7 años de escasez, producto de una gran sequía por falta de agua, que produjo una gran hambruna en todas las naciones que rodeaban Egipto. Y entre esas naciones estaba Canaán, donde vivía la familia de José, donde vivía la familia de Jacob. Y Jacob, viendo que sus hijos no reaccionaban frente a esta dificultad, les dijo: ¿por qué están mirando sin hacer nada, sabiendo que en Egipto hay abundante alimento? Y fue así como envió a sus 10 hijos a Egipto, pero no quiso enviar a su hijo menor Benjamín por temor de perderlo, así como hacía 22 años había perdido a José. Al llegar a Egipto, lo recibió José porque como gobernador de Egipto era el encargado de recibir, de distribuir y de supervisar la venta y compra del alimento, pero también era el responsable de los compradores que venían de diferentes naciones, porque era también su responsabilidad no permitir que ningún espía entrara a Egipto con el propósito de averiguar dónde guardaban, dónde almacenaban el alimento. Y los hermanos de José se postraron delante de su autoridad, pero ellos no se dieron cuenta que el que estaba frente a ellos era José, aquel hermano que por celos, por envidia, por resentimiento y por odio quisieron deshacerse de él vendiéndolo como esclavo por 20 piezas de plata. Y no se dieron cuenta porque ya habían pasado 22 años y José ya no era el joven de 17 años indefenso. Ahora José era fuerte, firme, pero lleno de amor, sin resentimiento y con un corazón limpio y puro. También ellos no lo conocieron porque José en Egipto no era llamado así, él se llamaba Safnap-Panea. Así se llamaba en Egipto, Safnap-Panea. Y vemos también que sus vestiduras eran muy especiales, eran muy hermosas, era digno de un príncipe y con un maquillaje muy especial que caracterizaba a los egipcios y con un idioma que ellos no entendían. Pero José, a pesar de los años, inmediatamente los conoció. Con gran esfuerzo tuvo que controlar sus emociones e hizo como que no los conocía y que no sabía su idioma. Para distraerlos acudió un intérprete para poder comunicarse con ellos y les habló muy fuerte y con dureza, con aspereza, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Y qué vienen a hacer a Egipto? Y ellos le respondieron sumisos, humildes, sabiendo que de él dependía su vida y la de toda su familia. Y le respondieron: Señor, somos cananeos, hemos venido, Señor, a comprarte trigo, hemos traído dinero suficiente para ello. Y José actuó áspero, serio, indiferente, y los puso
a prueba y severamente los acusó 4 veces de ser espía. Y la intención de José no era tomar venganza por lo que le habían hecho, sino que su intención, su propósito era que a través de las pruebas, de las dificultades, pudieran darse cuenta cuánto daño, cuánto dolor le habían causado a su anciano padre y también a José. Y ellos entonces le dijeron, no, señor, somos gente honrada, somos 12 hermanos con un padre muy anciano que está siendo cuidado y protegido por nuestro hermano menor. Con un padre, Señor, que aún llora amargamente la pérdida de uno de sus hijos. Y José tomó la decisión de enviarlos a la cárcel por 3 días con el cargo de espionaje. Y estando en prisión, pudieron ellos experimentar la angustia, la soledad, el abandono, la impotencia de no ser escuchados, con la preocupación también de no saber qué castigo recibirían. Y sabiendo además que el dolor tan profundo que le causaría a su padre, a su anciano padre Jacob, si los perdía ahora a ellos 10. Y esos 3 días de prisión bastaron para que cada uno de ellos reconocieran que toda la angustia que estaban experimentando era la consecuencia, era el castigo justo por haberle dado a José tanto sufrimiento y haberlo abandonado, por no haber tenido misericordia cuando les suplicaba que no lo abandonaran, mientras ellos hablaban entre sí pensando que José no les entendía. José buscó un lugar apartado, un lugar a solas y lloró. Pero estos 3 días también le sirvieron a José para orar, para calmarse y también para poder tomar decisiones y pensar qué hacer con cada uno de ellos. Y fue así como José decidió dejar libre a 9 de sus hermanos con el propósito de llevarles el alimento que tanto necesitaba su familia allí en Canaán. Y dejó preso, dejó retenido a Simeón hasta que volvieran nuevamente en busca del alimento y trajeran con ellos a Benjamín, porque esa era la condición. Al llegar a Canaán, Jacob se opuso rotundamente a enviar a Benjamín a Egipto, pero el dolor de ver a Simeón solo en la cárcel y al ver que necesitaban de Egipto para poder comer, porque ya el alimento se escaseaba, terminaba. Entonces se vio en la obligación de dejar a ir a Benjamín a Egipto. Y Jacob los envió con unos presentes, con unos regalos para Safnat Panea. Les envió bálsamo, mirra, aromas, miel, nueces, almendra y la devolución del dinero por el trigo entregado. Y fue así como Benjamín llegó a Egipto. Y José preparó para ellos un banquete en su casa. Y José, al ver a Benjamín, tuvo una vez más que controlar todas sus emociones, sus deseos de abrazarlo y de besarlos. Y José se apartó y en secreto lloró. Demostró en el banquete su gran amor por su hermano Benjamín, dándole doble porción de su comida y ubicando a cada uno de sus hermanos según el orden de nacimiento, pero dándole a Benjamín un lugar destacado, donde José pudo con alegría disfrutar de la compañía de sus 11 hermanos. Y cuando comenzaron al otro día a preparar el regreso a Canaán, ellos se sentían felices, contentos, porque volvían a casa sanos y salvos, los 11. Todos volvían donde su padre Jacob. Fue cuando José pone en marcha su segunda prueba y da la orden de poner en el saco de trigo de Benjamín su copa de plata y el dinero con el que habían pagado el trigo. Y cuando ya iban camino a Canaán, José envió a su mayordomo a revisar la carga
que llevaban acusados de robarle al mismísimo gobernador de Egipto. Y los hermanos de José se defendieron con firmeza, asegurando que ninguno de ellos era un ladrón. ¿Y creen ustedes que los hermanos de José eran unos ladrones? Yo creo que sí, porque ellos le habían robado a José el derecho de poder disfrutar de su padre y la felicidad de poder abrazarlo, de poder besarlo, y le robó también a él la felicidad de poder disfrutar a toda su familia, de poder crecer todos juntos en armonía. Porque durante 22 años ellos mintieron. Ellos estaban tan seguros que ninguno de ellos había sido el que había robado esa copa, tanto que se atrevieron a decir que aquel que había robado la copa de plata merecía la muerte. Es por ello que cuando el mayordomo encontró la copa de plata en el saco de trigo de Benjamín, todos se quedaron aterrados, sin saber qué hacer y sin saber qué decir. La sentencia para Benjamín fue no la muerte, pero sí quedarse retenido en Egipto y sus 10 hermanos dejados libres. Y Judá, quien había sugerido venderlo por esa cantidad de dinero, ahora estaba abogando, estaba defendiéndolo. Quien había encubierto también esa mentira por 22 años. Judá rogó, se humilló, suplicó por la liberación de Benjamín y ofreció su propia vida, y a su padre también le había prometido, si no volvía Benjamín, que daría a él la propia vida de sus propios hijos, porque perder a Benjamín sería una pena que su padre no podría soportar, porque Benjamín era su hijo amado, era su hijo regalón, como lo había sido José, y lo dijo sin envidia y sin celos. Y aquí nosotros podemos ver ya el cambio que se había producido en estos hermanos. Y fue así como en medio de las pruebas, de las dificultades, ellos reconocieron su pecado, su maldad, se arrepintieron de todo corazón y confesaron su pecado. Fue solo en ese momento cuando José se da a conocer a sus hermanos y les dice que él era José. Y José hacía muchísimo tiempo que ya los había perdonado por todo el daño que le habían hecho, porque José, había comprendido que todo lo que tuvo que vivir tenía un propósito de ser bendición para otros. Y José les enseñó que ellos, como líderes de Israel, no podían gobernar ni obedecer a Dios con celos, con envidia, con resentimiento en su corazón. Amados niños, y esta ha sido la historia de hoy, donde el Señor nos dice que todos nuestros celos, que toda nuestra envidia traen consecuencias en nuestras vidas, que todos esos sentimientos, si nosotros no los sabemos controlar, si no los ponemos en los pies del Señor y no nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, todos esos sentimientos se vuelven en odio. Pero el Señor, Él es amoroso para lavar, para limpiar nuestro corazón. Y terminamos nuestra clase orando. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque tú nos enseñas, Señor, a perdonar. Tú nos enseñas, papito amado, de ser de bendición a quienes nos rodean. Gracias, Señor, por esta lección, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao niños, les deseo unas hermosas y felices vacaciones. Besitos y abrazos. Chao.